Este video está dirigido para todos aquellos que en primera vuelta no hemos elegido ni a Keiko Fujimori ni a Pedro Castillo. Que Dios nos ampare. Con Pedro Castillo podría haber un golpe de Estado, pero Keiko Fujimori es un golpe de Estado. Hoy el chino está muy cerca, no lo pudieron vencer. Y si contamos con tu apoyo, pronto el chino va a volver. Como todos sabemos, el 6 de junio, este domingo, tenemos que ir a votar. Pero claro, podemos elegir en no ir a votar. Podemos elegir votar en blanco. Sin embargo, en realidad, estas dos no son opciones. Porque querramos o no, tenemos que elegir a Keiko Fujimori o a Pedro Castillo. No hay más opción. Y sí, claro. También se comparte que la oferta de candidatos pues es paupérrima. ¿Y a quién elegimos? La pregunta del millón. Bueno, antes de contestar esta pregunta debemos decir que con Pedro Castillo o con Keiko Fujimori, el Perú va a estar jodido. El Perú va a estar en una crisis. El Perú va a estar en una pandemia. Y vamos a seguir jodidos por muchos años. Sí, claro que sí. Con cualquiera de estos dos candidatos, el Perú va a seguir con esa brecha de desigualdad que ha habido desde antes, que hay ahora, habrá más adelante. No, y tampoco tengamos esa idea de que un presidente va a cambiar todo. No, claro que no. O sea, el cambio empieza por ti. El cambio empieza porque, por ejemplo, no botes la basura en la calle. O el claxon de tu auto no lo chanques. No es un control remoto que hace que los demás autos se muevan. Claro que no. El cambio empieza por ti. Pero en el modelo que estamos, tenemos que elegir a un mandatario o a una mandataria. Y ahora, ¿a quién elegimos? Veamos que la prensa pues se ha encargado de implantar pues también un miedo en relación a Pedro Castillo. Oye, y Pedro Castillo pues, ha tenido declaraciones bastante fuertes, bastante subidas de tonos en el sentido que, por ejemplo, va a cerrar el Tribunal Constitucional. Por favor, ¿hasta dónde puede llegar también ese populismo? O que cerrar la Defensoría. Hermano, Pedro Castillo, tú puedes cerrar cualquier institución para abrir otra institución. Pero ese no es el problema. El problema es los operadores, los sujetos que trabajan en esta institución. Si tienes malos operadores en esta institución que deseas cerrar, también va a haber malos operadores en esta institución que deseas abrir. La institución no tiene la culpa, la Defensoría no tiene la culpa, el Tribunal Constitucional no tiene la culpa. La corrupción es culpa de todas las personas. Pero hay que tratar de buscar un mecanismo por el cual tratemos de prevenir la corrupción y tratemos de combatir la corrupción y también a largo plazo, ¿no? A través de la educación, a través del querer a nuestra nación, de querer al Perú, de no querer hacerle daño, ¿verdad? Entonces, corto, mediano y largo se combate la corrupción, pero la corrupción pues no se combate cerrando instituciones y abriendo otras instituciones, ¿no? Como también decían otros candidatos. Por favor, dejemos de un lado al populismo. Pero dale, entonces la prensa ha tratado de meter pues tanto miedo y claro, hay indicios también. Con Pedro Castillo nos volvemos la nueva Venezuela, claro que sí, hay indicios. Pero ¿saben por qué yo considero que esto no va a ser así? Porque Pedro Castillo es un improvisado. No tiene un plan en realidad de cambio. Tú le preguntas, ¿ustedes van a cambiar la Constitución? Y ellos te van a decir, sí, vamos a cambiar la Constitución. Luego le repreguntas, ¿y cuál es el mecanismo, cuál es el medio que desean cambiar la Constitución? Pero Libre te va a decir, a través de la Constituyente. Y tú le dices, oye, pero la Constituyente no está en la Constitución política actual del Perú. Y ellos te van a decir, ah, no, es que es el pueblo. Entonces vamos al TC, al Tribunal Constitucional y que nos digan. No, pues hermano, o sea, si tú propones algo, tienes que saber cuál es el método, cuál es el camino, cuál es el mecanismo. Entonces estamos ante un Pedro Castillo que pues es un improvisado. También tenemos a Keiko Fujimori que es una improvisada. Por Dios. Oye, Keiko Fujimori te ha dicho que te va a dar bonos. Que te va a dar 10.000 soles a cada familia que ha tenido algún integrante que ha fallecido por COVID. Y desde mi punto de vista es discriminatorio. ¿Cuál es la finalidad de este bono? La finalidad de este bono supuestamente vendría a ser ayudar a estas familias en lo económico. Por la muerte de un familiar por causa de la COVID. ¿Y qué pasa con las familias que han perdido integrantes cuando la causal, la enfermedad, no ha sido la COVID? Ha sido un cáncer, ha sido el SIDA, ha sido una tuberculosis, ha sido otra enfermedad. Entonces, ¿qué? A ellos no, porque no fallecieron con COVID, y a los otros sí, porque fallecieron con COVID. La ayuda tiene que ser global.
porque estamos en una pandemia. Entonces, no es que ayudo solamente a aquellos familiares que perdieron a un integrante por COVID. Y a los que no perdieron por COVID, no les ayudo. Entonces ahí vemos que es discriminatorio desde el punto de vista que a todos se tiene que ayudar en medio de una pandemia, sea cual sea la causal del fallecimiento de un integrante de la familia. Y segundo, en lo respecto a lo económico, ¿de dónde vamos a sacar tanto billete? En una entrevista escuchaba a Carlos Bruce, un integrante del grupo técnico de Keiko Fujimori, decir que el Perú se va a endeudar para dar estos bonos. Una pincelada. Leopoldo López, opositor del régimen de Maduro, valga verdades, pues es un dictador, señaló en una entrevista que el gobierno de Maduro empezó dando todo al pueblo. Y miren lo que quiere hacer Keiko Fujimori. Al parecer, Keiko Fujimori tiene más relación a Maduro que el mismo Pedro Castillo. Y otra pincelada más. Carranza, quien también es parte del grupo técnico de Keiko Fujimori, años atrás había dado préstamos, créditos al gobierno de Maduro. Y ahora vemos quién se encuentra más cerca del gobierno de Maduro. O sea, con lo que hemos dicho, obviamente creo que Keiko Fujimori, ¿verdad? Con esta política, Keiko Fujimori te quiere dar bonos, te quiere aumentar el sueldo de los profesores, quiere construir colegios, quiere hacer obras. ¿De dónde tanto billete? Creo que el Perú no está en muy buenas condiciones para seguir endeudándose. Entonces, vemos que tenemos a dos improvisados. Por un lado, a Pedro Castillo, que no tiene propuestas. No sabe hacer ese cambio que él tanto afirma, que él tanto quiere, ¿no? Y por el otro lado tenemos a Keiko Fujimori, que te dice que no te va a cobrar impuestos, que te va a dar bonos, que te va a hacer colegios, que te va a hacer obras. Yo recuerdo que antes le criticaban a la izquierda. Cuando Verónica señalaba que va a dar bonos, la derecha le decía, nosotros no queremos bonos, queremos trabajar. Pero paradójicamente, ahora Keiko Fujimori propone dar bonos. Y yo no veo a la derecha decir que quieren trabajar y que no quieren bonos. La doble moral, pues, hermano. Y otra cosita más. O sea, todos los partidos de derecha se han ido a Keiko Fujimori porque ellos consideran que Keiko Fujimori es sinónimo de democracia. ¿Ya se olvidaron acaso el chat La Botica? ¿Ya se olvidaron ese chat donde estaban los fujimoristas y decían, ya hemos blindado a César Inostroza? ¿Ya se olvidaron quién era César Inostroza? Esos audios donde decía, ¿cuántos años tiene la niña? ¿Qué quiere? ¿Que le bajemos la pena al delincuente o que lo absolvemos? ¿Ya se olvidaron? O sea, ¿esa es democracia? ¿Ya se olvidaron que cuando el fujimorismo fue mayoría en el Congreso, pues trató de hacer de todo para bajarse a PPK? ¿Ya se olvidaron acaso? ¿Ya se olvidaron acaso cuando se bajaron a ministros de PPK? ¿Esa es democracia? ¿Blindar a César Inostroza es democracia? ¿Democracia es acaso cuando hacen juramentar a Mecha Arauz como supuesta nueva presidenta? ¿Esa es democracia? Y ahora Mecha Arauz está libre caminando por ahí, tranquila. ¿Esa es democracia? Y el Tribunal Constitucional le dijo claramente, lo que ustedes han hecho es inconstitucional. Y el Congreso fue cerrado correctamente. No lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional. Hernando de Soto señaló que el fujimorismo no es un partido político, es una dinastía. Obvio, por dinastía, ¿qué entendemos? Muere el papá, entra el hijo o la hija, muere entra otro familiar, pero claro, familiares. Eso es democracia. El mismo Hernando de Soto lo dijo, es una dinastía, no es un partido político. Eso es democracia. Yo creo que no es democracia. Y es que Keiko Fujimori sabe que si no es presidenta, ya está peligrando y nuevamente puede regresar a la cárcel. No es que acá se esté jugando pues el Perú por el todo, no, hermano. Se está jugando su propio beneficio. Y claro, tampoco Pedro Castillo y Perú Libre no es una santa paloma, pues. Ha habido también declaraciones como el congresista virtual Bermejo que se quieren quedar en el poder. Vemos que los dos tienen sus cositas. Pero tampoco no me digan pues que Keiko Fujimori es sinónimo de democracia cuando se ha dicho todas estas cosas. Y vayamos a ver el Congreso. El Congreso actualmente tiene una mayoría pues de centro derecha, se podría decir, donde la minoría vendría a ser Perú Libre, al lado de los morados y al lado de Juntos por el Perú, que suman 43, 44, no más. Ahora, digamos que Pedro Castillo llega al poder, ¿ok? Llega, ganó, bacán,
y pues trata de implementar alguna política incorrecta que nos trata de llevar al comunismo, pues, ¿no? Ya digámoslo así, que nos trata de llevar al comunismo. Oye, ¿qué hace el Congreso? A través de la causal incapacidad moral permanente te vaca, hermano. Que la incapacidad moral permanente no es nada y a la vez es todo. No se sabe qué es. Y eso utilizan pues los congresistas para bajarse de presidentes. Ya se bajaron a uno, pues. Ya se bajaron a Vizcarra. Desde mi punto de vista es inconstitucional. Pero eso es otra discusión. Entonces, con este instrumento de la vacancia, se pueden bajar a Pedro Castillo al momento que éste se equivoque. Al momento que éste se equivoque, se lo bajan. Pero ahora con Keiko Fujimori, en caso llegue al poder, ¿podrán vacarla? Claro que no, pues. Claro que no. Claro que no pueden vacarla. Porque no hay mayoría. Mejor dicho, Pedro Castillo va a estar entre la espada y la pared si comete algún error. El Congreso le está diciendo a Pedro Castillo, en caso gane, tú cometes algo mal y yo te vaco. Mientras que a Keiko Fujimori no le pueden decir eso, porque no hay mayoría para los votos para poder vacarla. Vemos que si Pedro Castillo gana, va a haber un balance con el Congreso. Mientras que si Keiko Fujimori gana, no hay balance. Hermano, le damos un cheque en blanco. Le estamos diciendo, haz con el Perú lo que quieras. ¿Qué es lo único que nos quedaría? Salir a marchar a las calles. Así como se hizo con Merino, que se escondió por varios días y recién salió después de la muerte se dijo, renuncio. Ojo, renuncio porque yo quiero, no es porque me están obligando. Renuncio con las manos limpias. Pero claro, con cualquiera de los dos va a haber una crisis política. O sea, aparte de la pandemia que tenemos, va a haber una crisis política. Con cualquiera de los dos. Pero con los dos estamos jodidos. Estamos jodidos. Estamos jodidos. Con Pedro Castillo, un partido político improvisado, que también tiene tintes de corrupción. Está Cerrón, sentenciado por corrupción. Y por el otro lado, pues, no se salva. Keiko Fujimori, que en su grupo técnico estaba llevando ¿a quién? Vaca Campodónico, sentenciado también por corrupción. Por lados de los dos. Y Keiko Fujimori, ¿a quién quiere indultar? A su padre, un delincuente, un corrupto, un homicida. No lo digo yo, lo hizo el Poder Judicial. Y por el otro lado, Tauro. ¿El Perú hasta dónde ha llegado? Pero desde nuestro punto de vista, quien debería o quien sería en lo posible un mejor candidato vendría a ser Pedro Castillo. Porque daría un balance. Un balance. Pero esa es la realidad. Tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori representan a un gran sector de la población peruana. Pedro Castillo representa a ese sector que no le importa. No le importan las razones, solamente las emociones. Que quiere un cambio. Que quiere un cambio. Que ya se cansó de lo mismo. Eso representa Pedro Castillo. Para bien o para mal, representa eso. Correcta, incorrectamente, representa eso. ¿Y Keiko Fujimori qué representa? A toda esa clase social que le da igual el resto de personas. Que solamente le importa uno mismo, el individualismo. Tanto Keiko como Pedro Castillo representan gran parte, diría yo, de la sociedad peruana. Esa es la sociedad peruana. Así somos los peruanos. ¿Cómo podemos cambiar eso? El cambio empieza por ti, pues. Si te dicen no salgas de tu casa, no salgas de tu casa. Si te dicen usa mascarilla, usa mascarilla. Tan difícil es usar mascarilla. Pero bueno, este 6 de junio tenemos que ir a votar. Desde nuestro punto de vista, Pedro Castillo haría un balance por los argumentos que hemos expuesto. Pero claro, los dos son unos improvisados, los dos son unos populistas, los dos quieren indultar a delincuentes, los dos llevan a la corrupción. Los dos implantan un miedo, diría yo. Implantan un miedo. Pero eso sí, con ninguno de los dos nos volvemos Venezuela, ni nos volvemos Estados Unidos capitalistas. El fujimorismo quiere concentrar el poder a través de una legitimidad, a través de una legalidad para sus intereses. Por favor, no olvidemos las muertes en La Cantuta, en Barrios Altos. No olvidemos eso. Votemos con conciencia. Y si gana Pedro Castillo, no le olvides decir a esa persona que dice que se va a ir del país, escríbele luego y dices, ¿ya te fuiste del país? ¿Y a dónde te fuiste del país? A ver si se va a ir del país. Porque desde este espacio declaramos que con Pedro Castillo o Keiko Fujimori el Perú va a seguir siendo el Perú. No va a ser ni Venezuela ni Estados Unidos. No te olvides de suscribirte si te gustó este contenido. Cuídense, usen mascarilla y así cuidarán su familia. Bye. Rechazamos rotundamente los mítines de Keiko Fujimori como de Pedro Castillo que ponen en peligro la salud de los peruanos y propagan el contagio de la COVID.